Piscis, Piscis. Ay, estos Piscis tan bellos. Mira, Piscis con Mercurio saliendo de sus aguas. Cada vez más limpios, cada vez más limpios. Yo creería que para la otra semana, el próximo horóscopo, Piscis queda limpiecito. Ya no va a estar Venus, claramente ya está en Tauro. Ya todos los planetas pasaron a Aries, soltaron a Piscis, ya Piscis entra como en break momentáneo, porque Piscis también está que se trabaja. Ahora con toda esta energía de Aries que hay en la casa 2, pues Piscis siente que tiene 1001 razones para brillar más que nunca. Enhorabuena, Piscis. Mira, la entrada de Mercurio en Aries en la casa 2 termina de convencer a los piscianos que están en lo cierto, que evidentemente ya rompieron un ciclo, que están entrando a una apertura novedosa, que la palabra, que la intuición y el conectar con el self ya tiene un propósito mayor. Muchas dudas fueron despejadas durante la etapa de Mercurio retrógrado en la zona Piscis, tocando el nodo norte y todo esto. El hecho de que todo esto haya pasado, yo lo veo como cuando haces una buena recolecta de uvas. Y claro, hay unas que se caen, hay otras que están dañadas, hay otras que están maduras, hay unas que están más verdes, hay otras que tienen gusanito, y vas haciendo como esa recogida de la vid, y en esa recogida de la vida incluso hay sol, hay lluvia, y llegas a un punto del despalille y empiezas a quitar las ramas y a quitar las hojas y a separar las uvas que están dañadas de las uvas que están buenas, y empiezas a separar una vez las buenas de las que están verdes, y como que haces filtro y filtro y filtro, y después de eso pasas las uvas por un proceso de estrujado y etcétera para poder sacar ese caldo, poder sacar esa sustancia y luego hacerle el proceso a ese caldo de retirarla por los filtros para quitar los sedimentos y pureza. De eso es lo que estoy hablando, pureza. En ese proceso está Piscis, en ese caldo, en ese que ya se puede probar por lo menos, ¿sabes? Cuando está recogiendo la uva, pues no tiene sentido probarla, porque nos saltaríamos una cantidad de procesos, y finalmente el vino, aunque venga de la uva, si muerdo la uva, lo que va a pasar o lo que voy a sentir es amargo, es amargura. Piscis, si muerdes la uva de tu vida en este momento, te vas a ver amargo. Ya hiciste el proceso de, ahora ya puedes mover la copa y por lo menos probar algo. ¿Qué significa esto? Todos estos planetas en Aries en la casa 2 ya tienen más forma, ya tienen más idea, ya tienen más sentido de vida, de por qué y para qué, y ya le estás encontrando mayor propósito al ayer. Eso es súper importante para un signo de Piscis o ascendente o luna en Piscis, encontrarle propósito a mi vida de manera humana, de manera colectiva, porque además lo hemos dicho en muchos horóscopos, es un signo que ha sido tocado por muchos eclipses. Actualmente siguen teniendo el nodo a 8 grados, y un nodo en Piscis es poner a trabajar a ese signo en sentido humanitario, en sentido colectivo, pero esto no es fácil. Esto no es fácil, porque cuando tú entras en contacto con el sentido colectivo, te empiezas a encontrar con una cantidad de fantasmas y de sombras del ayer, y una cantidad de fantasmas propios, típicos de Aries, ajenos totalmente a Piscis, donde tú dices: ¿y esto cómo lo manejo? ¿Y esto cómo lo manejo? ¿Cómo hago para ser mi propio alumno, mi propio aprendiz y al mismo tiempo ser mi propio maestro? Suena muy poético, pero llevarlo a la práctica de la vida a veces no es tan fácil. Ahí está Piscis, ahí está con todo ese estelium en Aries en la casa 2, que es la caja de herramientas, diciendo: a ver, esto lo puedo utilizar, esta creencia me sirve, sí, esto no, esto lo depuro, esto lo filtro, esto resuena conmigo, esto es muy mío, y adoptando creencias, fijando otra cosa, congelando imágenes, haciendo una depuración y siendo el gran arquitecto, ¿sí? El gran arquitecto y de la vida que desean tener y de lo que vienen a hacer. Es una semana muy así, es una semana de ser muy, muy didáctico, de ser muy, muy aprendiz, de ser muy habilidoso y de ser muy maestro al mismo tiempo. Creo que esta gran depuración que han tenido, máxime por Mercurio, ¿no? Porque Mercurio estuvo retrogradando en Piscis, entonces esto ofrece una escena de ser muy confuso.
Ahora en Aries, en la casa 2 como que le encontré un talento y un valor de para qué. Pues esto va a tener su paga y va a tener su precio cuando pase a Tauro. Tiempo más adelante, unos más que otros menos que otros, pero por ahí va. Conclusión, Piscis, aprovechen porque ustedes abren el lunes 13 de abril con la luna haciendo conjunción con el nodo y siguen estando muy espirituales y claramente extrasensoriales y muy intuitivos. Pues no, finalmente es el signo de la intuición, es el signo del porqué de la vida y de por qué muchas cosas en relación a los otros signos. Enhorabuena para ustedes, los de signo Piscis. Me encanta esta energía que van a tener. Totalmente plausible y coherente a lo que han venido viviendo muchos Piscis.